Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a las hermanas. El teléfono a llamar 787-840-7105 y el 836-1570. También tenemos una nueva frecuencia, la 92.1 en FM. Amén. Y esa frecuencia llega, Tomás, hasta casi Guayama. Mi esposa fue a una actividad en Guayama y se fue escuchando la emisora y dice que se escucha nítida. Claro está, ya allá ha entrado otra frecuencia, pero a todos los hermanos la frecuencia FM está disponible. Recuerden que aquí vamos, y mi hermano dijo, todo lo que tratamos de traer no son conflictos. No. Aquí no venimos ni a traer confusión, ni a adoctrinar, ni a dividir iglesias. Tampoco estamos con un lazo pescando ovejas. No, tampoco. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en sumar y multiplicar, ni restar ni dividir. Yo creo que usted entienda que esto es un ministerio de evangelización y de enseñanza. Y hasta ahora, gracias a Dios primeramente, a mi hermano Tomás, que me ha traído como invitado y me he quedado con él, a la pastora Lidia Echevarría, que saludo cordialmente, es mi cuñada. No se me olvide que exacto. No hay café. Ella está allí pendiente a lo que se está hablando. Hace como 3 sábados que no nos reuníamos y dejamos... y está grabado, ¿no? Tenemos el tema de la unción, Tomás. Amén. Y hablamos del tema de la unción porque, pues, muchas personas tienen unos conceptos de la unción y nosotros rebuscamos por la palabra, claro está, y hicimos un estudio, hablamos de que en el Viejo Testamento, pues, la unción, que significa es como derramar aceite, es empapar con aceite. Hablamos de la terminología, ¿no? Y eso lo hablamos y está grabado a los compañeros y amigos que están en mi página de Facebook y en la página de la iglesia Cántico Nuevo. Hemos pasado el programa y hablamos cosas bien interesantes. La unción como tal, que muchos definen que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo y muchos lo ponen como igual, pero el problema que yo quiero entender, que la unción no solamente que dentro del folclore, la gente piensa que la unción son un grupito de escogidos. No, y brincos y saltos. ¿Entiendes? Un grupo de escogidos que son los ungidos, ¿entiendes? Entonces estamos haciendo una élite. El hermano fulano de tal está más ungido, está más ungido con mi pastor porque... Hermano, esas cosas es lo que empezamos a hablar. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo no se da sin medida. ¿Me entiende? Claro está, hay unos que oprimen el botón de la fe y sí, la fe es por medida. Amén. ¿Me entiende? La Biblia te habla de la medida de fe de cada uno. Y hay personas que sí, hermano, eso sí. La medida de la fe es bien diferente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sin medida, usted viene, recibe el poder de Dios y a la medida que usted se dé a Dios, usted es más sensible a Dios. Y eso es lo que estamos hablando. Hay personas que son más sensibles a Dios y Dios, pues, claro está. Dice la Biblia, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y ese prácticamente fue lo que hablamos en el pasado programa de 3 sábados. Hablamos también de que en el Viejo Testamento el profeta, el rey, ¿me entiende? El sacerdote eran las únicas 3 personas que eran recipientes del Espíritu Santo. Y el pueblo, con excepciones, uno que otro, pues Dios los capacitó con el Espíritu Santo y era lo que llamo la cobertura del Espíritu Santo, porque ya en Joel 2:28 vino la profecía que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Porque era algo que ni mismo Joel entendía, ni el mismo Joel recibió. Él trajo la palabra, como todos los profetas de Dios traían la palabra, y a veces el cumplimiento no era para ellos. Vino la revelación a él. Vino la revelación. Entonces, inclusive en el libro de Hebreos dice que muchos no recibieron lo que se les prometió. Capítulo 11. Capítulo 11. Muchos no recibieron, Tomás. Entonces, pero dice más abajo que ellos son perfeccionados gracias a nosotros. Entonces, el ministerio profético que empieza en Moisés. Moisés fue el primer profeta de Dios y termina con Juan el Bautista. Una era de lo que es el profeta, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento hay unos pasajes que fue el que tú leíste, ahí solamente en ese pasaje, porque no existe otro pasaje, Tomás, en todo el Nuevo Testamento donde se hable de la unción, ¿me entiendes? Solamente, como dije,
el oficio del sacerdocio, del profeta y del rey en el Nuevo Testamento no se une a la iglesia. Ujú. La iglesia al principio fue judía, al principio. Y los creyentes, como vemos a Pablo y a Juan, que vienen de la puerta de la iglesia de la Hermosa, que era un templo, pues era judío, ellos iban a adorar, pero a la vez que la iglesia nace, empezaron a ¿qué? A congregarse. A congregarse, ya rompieron con las tradiciones. Amén. Y por eso vemos que se reunían en las casas, partían el pan y ellos formaron los del camino, le llamaban los del Amén. camino, ¿me entiendes? Sí. Entonces ellos se desprendieron, por eso es que los judaizantes, al ver que perdían muchos, lo que ellos hacían eran prosélitos. Sí. Perdían muchos prosélitos porque la iglesia Muchos seguidores. Sí, muchos seguidores. La iglesia estaba ¿qué? Evangelizando. Ven, el libro de Hechos, capítulo 5, verso 42, dice que ellos iban por las casas Ujú. enseñando y predicando a Jesucristo. Entonces, de ahí salían células, iglesias de casas, y cuando vino la persecución, pues claro está, los que fueron perseguidos, los que fueron dispersados, pues empezaron a hacer otras iglesias, ¿entiendes? Hasta que llegó a nosotros. Hasta que llegó a nosotros. Que es así. Alabado sea el nombre Pero de Dios. solamente se menciona, y fue el texto que leyó el hermano Tomás en el libro de Primera de Juan. Lo vamos a repetir en esta Sí, tarde. solamente se menciona la palabra unción en una forma simbólica, porque y cuando te habla aquí de unción, te está hablando no lo que nosotros entendemos hoy en día unción, sino la capacidad de discernir los espíritus malignos. Amén. Léemelo de nuevo, Tomás. Vamos a la primera de Juan. Usted que tiene la Biblia a la mano. Del allá. 2.20 Amén. y el 2.27. 2.20 y 2.27. Alabado sea el nombre de Dios. En primera de Juan, usted tenga la Biblia a la mano por si acaso usted Ok. en algún momento piensa. Cualquier pregunta, Amén. Tomás, está en los teléfonos 840-7105, el prefijo 787, el 836-1570. Y estamos dispuestos. Y estamos dispuestos. En el capítulo 2 de primera de Juan, versículo 20, dice de la siguiente manera, escuche, amigo y hermano que está con nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el 27 nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Exactamente. Entonces Juan Amén. está dando una exhortación porque había un problema. El problema era de doctrinas que estaban entrando, de personas que querían violentar las normas que se estaban recibiendo en la iglesia y estaban tratando de pescar hermanos para hacerlos judaizantes o Sí. hacerlos judíos. Entonces Juan te dice, mira, la unción que ustedes tienen, ustedes estamos completos. ¿Sabes? Iglesia, estamos completos, no necesitamos adornos, ¿me entiendes? Y eso es la pelea que ha tenido la iglesia, los adornos. Entonces, yo quiero que usted entienda que estar bajo la unción no es estar emocionado, ¿entiendes? Eso es así. A veces pensé, mira cómo está el hermano, está embollado, está ungido, está bajo la unción. Y quizás ese hermano está emocionado. Y dice en 2 Timoteo 1.7, búscalo tú, y yo busco 1 Corintios capítulo 14. Hermano, esto es interesante que usted tenga la Biblia a la mano, porque así usted va a tener los elementos de los textos que estamos hablando. No estamos falseando la palabra, ni estamos no estamos creando doctrinas nuevas. Estamos hablando de lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando usted se mete a la palabra y usted lee la palabra, usted entiende y tiene el conocimiento y como dice, tiene la unción de Dios y no tiene necesidad de que venga alguien a confundirlo porque usted tiene la unción y tiene la verdad de Dios. Pero Y recordándonos que el mismo Jesús dijo que Él era ¿qué? La verdad. sí. Amén. Segunda de Timoteo me dijiste. 2 Timoteo 1.7. 1.7. Aleluya. Dice la Escritura de esta manera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante la palabra dominio propio. Amén. Porque escuché hace un tiempo, hermano, me llegó el Espíritu Santo y me sentí poseído. Y esa palabra poseído es un peligro, porque los cristianos no somos poseídos. ¿Entiendes? La unción de Dios y el Espíritu de Dios
es de dominio propio. Amén. Y usted está consciente. Por eso dice la Biblia, no resistáis al Espíritu Santo, ni lo contristéis. O sea, no lo pongan triste. Porque cuando está el Espíritu Santo en ti, como yo lo siento ahora, Amén. yo siento el Espíritu Santo ahora, pues Él no me domina en el sentido de que yo me sienta un robot. ¿Entiende? Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted no es poseído. Usted siente la unción, usted siente el poder de Dios, usted siente la facultad y siente la frecuencia de Dios. Pero usted no entra en un trance. Y es el peligro, ¿me entiende? Dice en 1 Corintios 14:32 de esta forma, Tomás. Dime lo que dice aquí. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Voy a repetir. Y el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Indicando que cuando una persona está llena del Espíritu Santo y tiene un don, sea el don de profecía, a veces aquí se endiosa a los profetas. Y yo he visto personas que cuando ahí llega el profeta de Dios, cállate la boca, porque entonces como si fueran una élite especial, hermano. Es un don. Y esa persona inclusive puede paralizar el don. Y cuando una persona profetiza, según lo que dice Corintios 14, pueden hablar dos, pero no todos a la vez. Habla uno, si es la profecía, y si la profecía es en lengua, tiene que haber un intérprete. No es hablar lengua por hablar. Tiene que haber un intérprete en profecía. Porque no el que está hablando en lengua está profetizando. ¿Entiende? Usted puede decir, así dice el Señor, y el Señor va a hablar en el idioma. Y se ha dado caso de hermanos en países con traductores, como el hermano Luis M. Ortiz, y digo el nombre porque ya él se fue con el Señor. Luis M. Ortiz fue a Brasil, Tomás, y empezó a hablar y a profetizar. Y cuando vio que el intérprete estaba con la boca callada, dice, ¿por qué tú no me estás interpretando? Porque estás hablando el idioma portugués. Y dice, ¿cómo que está? Yo estoy hablando español, no, pero la gente está escuchándote en portugués. ¿Entiendes? Ese es el don el don de lengua, sí. Que es un don de idiomas, ¿no? Manifestándose lo sobrenatural de como Dios. Pasó en el libro de los Hechos, natural. como pasó Amén. en el libro de los Eso es así. Hechos, que hablaban. Sí. Cada uno entendió en su propia lenguaje, que era el antítesis de lo que pasó en Babel. En Babel, ¿qué pasó? Se le confundió que el lenguaje a las personas, y con el lenguaje hubo la división porque la gente no se entendía. Y ahora con el Espíritu, ¿qué pasó? Dios revirtió lo que ocurrió en Babel, que es confusión, lo revirtió en Pentecostés. Y la gente empezó a escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Entonces el hermano Luis M. Ortiz, misionero que se fue con el Señor, Dios lo bendiga, y que me encantaban sus prédicas, que eran estudios, él predicaba estudios bíblicos prácticamente, un hombre que sabía de la palabra. Y este predicador que predica la palabra, siempre uno lo escucha y uno se alimenta. Se edifica por eso. Se edifica, ¿ves? Porque él está trayendo ¿qué? Edificación por la palabra. No está inventando cosas. Y el que inventa cosas, pues el problema es que tiene que empatar las cosas que dice con la Biblia, y hay cosas que no empatan. O sea, no estaba predicando del propio Dios. Exactamente. De lo que yo Entonces, cuando dice Biblia, si alguno ministra conforme aquí a la palabra de Dios, ¿entiende? Ok. Amén. Tengo dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Está todo creyente ungido? No, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Está la promesa en él. Está la promesa. Como dije, la palabra ungido en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se usa. Solamente se usa en los enfermos, que se unge con aceite. Con aceite. Se ungía con aceite a los enfermos, y dice, y la palabra, y la oración de fe sanará al enfermo, inclusive si cometiera pecado, le serán perdonados. Pero era en ese movimiento, ¿no? Se ungía con aceite el que llegaba. El que llegaba, como el caso de Jesús, se le limpiaba y se le ungía con aceite. Los muertos también se ungían con aceite. A base de esas tres situaciones, esos escenarios, no se ve la palabra unción en el Nuevo Testamento, más que el texto que tú leíste, y solamente en Jesús, que estaba ungido. Él era el siervo ungido de Dios. El ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Amén. Pero todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y la segunda pregunta es igual que la primera. ¿Cómo distinguir la unción de la emoción? Sencillamente, las personas se emocionan y empiezan a gritar, empiezan a brincar y a saltar. Y claro, la emoción es bonita, porque uno viene a la iglesia y mi carne y mi ser y mi carne alaban al Dios vivo. ¿Me entiende? Pero cuando usted ve que esa persona emocional y dice cosas
Y yo siento de Dios, como yo he visto este caso ya tantas veces, ¿entiendes? Un día yo estaba en un coliseo y estaba este predicador, que no digo nombre. Siento la unción de Dios, siento la unción de Dios. Y Dios me está mostrando. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Jesús al paralítico, dame tu mano seca. Alabado sea el Cristo. ¿Sabes? La emoción, ¿no? Y así, dile Jesús al paralítico, dame tu mano seca. No tiene que ver una cosa. Mira como el hermano Roberto, eso pasó, ¿me entiendes? Eso pasó. Eso es algo real. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí tú ves que el hermano se emociona y la emoción no va conforme a lo que está hablando, ¿no? Y cosas por el estilo. Y se dicen cosas que... Y tú como pastor tienes que después corregirlas, ¿no? Hermano, que por la emoción ven espejos de colores en el cielo, ven un taxi en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Se emocionan y dicen cosas. Y hermanos, yo digo, cuando una persona, un ministro, un profeta o una persona que quiera trabajar para Dios, lo primero que tiene que hacer es leer la Biblia. Este es el manual. O sea, a la ley y al testimonio, ¿no? Entonces vemos que estas cosas ocurren. Mira, el versículo de Corintios 14:5 dice de esta forma. Y a los hermanos, gracias por las preguntas y espero que le haya contestado. Que sigan llamando. Mira, dice el apóstol Pablo a los Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que habla en lenguas. A no ser que haya un intérprete de la iglesia, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, hermano. Porque para eso es la profecía. Para eso la profecía es para edificar, es para consolar, ¿me entiendes? Y ahí el hermano mío tiene el celular emprendido, por eso está bueno, ¿entiendes? Entonces hablamos y estamos llevando la línea, ¿no? De ser lleno del Espíritu Santo, que no es estar poseído, hermano, ¿me entiendes? Las personas poseídas no tienen control, el demonio controla y domina la mente, el demonio controla el sentido y su cuerpo. Una persona diga, ay, yo no tengo cuando viene el Espíritu Santo, yo no sé, y cae al piso, ¿y qué pasó? No sé, perdió la noción. Eso no es el Espíritu Santo. No, eso no es el Espíritu Santo. Que un hermano venga danzando y cae y contra la pared se rompa y hay que sacarle puntos. Eso no es el Espíritu Santo. O sea, no es la unción como tal. Puede venir una reprensión, pero es muy distinto. No, y yo tengo mis dudas con esas cosas que dicen, tú sabes. Gracias. Hay algo que yo quisiera... Sí, ¿no? Abunda ahí, Tomás. En esta cuestión de... Recuerda, si recordamos en un momento dado cuando resucita Jesús, amén, le envía un mensaje. Mira, dile a los discípulos, amén, que nos esperen allá en el aposento alto para que reciban el cumplimiento de la promesa. Hay que entender esto, ¿verdad? Y esto es de esta forma. Recuerda que estos discípulos andaban con Jesús y todavía el Espíritu Santo no había sido ¿qué? Derramado. Porque ellos tienen cobertura de Dios. Tenían la cobertura. Y el mismo Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya. Era súper necesario para que viniera el Espíritu Santo. Para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces allí ellos estaban ¿qué? Ya llenos de la promesa. De la promesa del Espíritu. Amén. Cuando el Señor los manda allá, entonces se da el cumplimiento de la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que allí se derramó el Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios. Y en este momento la función y el ministerio del Espíritu Santo ya está vigente. Por lo tanto, no tenemos que estar gritando a todo lo que da para que venga el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu es un ministerio hermoso. Yo me acuerdo que los 70 iban los evangelistas de aquella época y venían con el poder de que todo el mundo reciba el Espíritu Santo y le ponían las manos y dice llame. Y con muchos trucos. Hermano, el Espíritu Santo no brega con trucos. ¿Entiendes? Tú usas cualquier palabra, silla, diga silla muchas veces, diga mago, diga perro, muchas veces la lengua se le va a trabar. Se le va a trabar. Entonces, el Espíritu Santo no necesita ayuda. El Espíritu Santo no necesita ayuda. Entonces venían estos evangelistas de aquella época, le ponían la mano a las personas y entonces le movía la cabeza
Y repite conmigo, hermano, yo no estoy a favor de esas cosas, esos son truquitos. Y yo no brego. Cuando cae el Espíritu Santo, cae. Y si tienes el vaso hacia arriba, lo vas a recibir. Amén. Y el que no quiera recibir, pues fácil. Porque Dios es un Dios de control y es un Dios de orden. Aun cuando se crea un desorden, hay un orden. Amén. ¿Me entiendes? Porque la gente cuando recibe el poder de Dios, hermano, uno va a temblar, claro que sí. Amén. Pero es un poder que usted puede Es una controlar. Manifestación gloriosa. Entonces, de ese Espíritu Santo. Claro. Ahora, yo estoy buscando algo aquí que tan pronto termine. Ok, mira. Tú sigue ahí, te lo voy a decir. Otra cosa que yo quiero decir, Tomás, y a los hermanos que nos están escuchando, que la profecía no es adivinación. ¿Ok? La profecía no es adivinación. La adivinación es un espíritu pitónico y es del diablo. Eso yo lo veo todos los años. Todos los años viene una persona a las redes. Este año Dios me reveló que es un año de prosperidad. Todos los años vienen diferentes profetas de esto de Facebook. Y que nos va a traer prosperidad y ya tú sabes, un número de cosas. Este es el año del Señor y a mitad de año usted sabe que las cosas se ponen mal. La gente se está yendo de Puerto Rico. Ya hay iglesias que se han quedado sin pastor. No tenemos policía. Entonces tú dices, wow, ¿y qué pasó con la profecía? No, hermano, hay que creer. No, es que usted es una falacia. Porque cuando Dios habla, Dios no juega a la escondida. Ay, hermana Nancy, Dios no juega a la escondida. Cuando Dios habla, Dios no juega con el pueblo. Y Dios no juega a la escondida. Dios no es ese tipo de Dios. El Dios de este mundo sí. Satanás juega a la escondida. Satanás le gusta confundir. Es padre de mentira, es príncipe de mal. Sí, es príncipe de este mundo. Trae confusión, hermano. ¿Entiendes? Por eso estas personas que están decretando, y quiero decir que decretar y declarar no son sinónimos. ¿Me entiendes? Declarar es decir lo que dice la palabra, yo declaro por la palabra de Dios. Y decretar es tomar el lugar del rey. Porque los que dan decreto eran los reyes. ¿Me entiendes? Usurpar la autoridad del rey. Y quiero decirle, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. ¿Me entiendes? Dios, todo lo que ocurra y todo lo que pase dentro del cuerpo de Cristo es según su voluntad. Por eso dice en el libro de Mateo, capítulo 6, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y cuando usted ore, siempre diga que se haga ¿qué? Tu voluntad. Así es. Y es donde esas palabras que la gente ya las repiten como si fuera un cliché. Yo decreto, estás usurpando. ¿Entiendes? Porque no vemos ni a Jesús. Jesús nunca decretó. Ni los apóstoles, ni Pablo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, no vemos ningún creyente decretando. Ellos declaraban que la palabra de Dios. Sí, porque cuando decreto estoy dando la autoridad mía. Claro. El que decreta está tomando el lugar del rey y está usurpando su autoridad. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Entiendes? Entonces tú ves a todo el mundo, gente que no tiene ni testimonio. Yo decreto. Pues está chévere. Decreto. No, por eso, ese es el problema de repetir lo que la gente dice. Lo que otro dice, cuando ese evangelio sin haber pasado extraterrestre que se está predicando hoy. Sino sin pasar todo eso por el sedazo de la escritura, de la palabra. Entonces, cometemos esos errores. Y en esta tarde también, creo que hay mucha gente, cuando el hermano José Luis estaba hablando, mi hermano, sobre esta situación de que mucha gente que empieza a saltar, empieza a brincar, que sea aquello que... Sí, la emoción, que es buena. Que es buena, y la manifestación es buena, pero... Mira, hermano, la Biblia me dice que es bueno, amén, pero que el Señor también se manifiesta de diferentes formas. En el servido apacible. Ahí que estamos. Primera de Reyes, capítulo 19, dice la Escritura, versículo... Cuando Elías en la cueva. Amén. Sí, bendito Dios. Versículo 11 en adelante, para no tomar mucho tiempo en esta lectura, dice así: Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego,
Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y se manifestó el Señor, ¿dónde? En el silbo. Apacible, sí, apacible ¿no? Es y delicado. así. Hay gente que espera todo el tiempo fuego, terremoto. Mira, el Señor lo puede hacer como Él quiera, pero no malinterprete cuando el Señor te esté hablando en la forma apacible. Trata de escuchar. Y hay que tener discernimiento de espíritu. Amén. ¿Entiendes? No porque suene duro, no porque, pues, te digo, quítale la guitarra, quítale la batería, quita el piano. Uh-huh. Como ocurre en tu iglesia, y perdona que use tu iglesia no en confianza. ¿Me entiendes? Quitemos los instrumentos. Amén. Y adoremos sin eso. Uh-huh. Como estamos haciendo ahora, que no tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a empezar a adorar del corazón. Uh-huh. En espíritu. Y no necesitamos de otras cosas para ver a Dios. ¿Me entiendes? Yo no critico los ministerios musicales porque a mí la música me encanta. Amén. Hay música que me eleva. Pero llega un momento, vamos a apagar todo y vamos a adorar al Señor. Uh-huh. Y vamos a levantar las manos. Sí, porque la Biblia nos dice que le alabemos. Yo estaba buscando que adoradores, sí, que le adoren en espíritu en verdad. Entonces, vamos a hacer un experimento, un ejemplo. Esto es un experimento porque lo pasó en mi iglesia. Amén. La pastora, no tenemos un ministerio de adoración en la iglesia metodista. Perdón que te diga el nombre, en mi iglesia metodista, Obispo Colson. No, y está disponible. Nuestro director de música es un maestro de piano, de música, y es bajista de un grupo profesional. Él es un bajista profesional. Y cuando ese ministerio toca, la gente se queda pasmado. Pero la pastora hizo un día un experimento. Le puso ese sello amarillo que le ponen cuando matan a alguien. Sí. Que no puedes pasar. Forjó todo eso, hermano. Y cuando llegaron los músicos, no. Hoy la adoración es para Dios. Y estuvimos 4 domingos sin instrumentos, a capela. Uh-huh. Hermanos dejaron de ir a la iglesia porque sabían que en 4 domingos no va a haber qué. No hay música. No va a haber música. ¿Entiendes? Entonces, ya tú ves que los adoradores dependían de qué. De música. Y cuando vino María, nos quedamos mucho sin energía eléctrica. Y todo era ¿qué? A capela. Qué bueno. Y fue bueno, ¿sabes? Entonces los cultos eran ¿qué? Sin aire acondicionado. Entonces, ¿quiénes iban a la iglesia? Los fieles. Amén. Y no es que yo esté criticando a las personas, pero usted va a la iglesia a encontrarse con el amigo, uh-huh, con Jesús. No con el otro amigo, que es tu pana fuerte. Uh-huh. ¿Entiendes? Y la adoración que tú vas a hacer es la oración que duele. Uh-huh. Dice la Biblia que ofrezcamos a Dios sacrificio de labios. Sacrificio de labios. Cuando más te duele, alaba a Dios. Cuando más te duele, cuando está más difícil la cosa, es cuando más debes ir a la iglesia. ¿Me entiendes? Como dice el corito, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. ¿Entiendes? Y es por eso. Pero el tema que estamos hablando, Tomás, es un tema que pues ya hemos hablado de la unción, ¿no? Y a diferencia del profeta del Antiguo Testamento, amén, el misterio o el don de profecía en el Nuevo Testamento, su función es perfeccionar a los santos, que son los creyentes, para la obra del ministerio. ¿Sabes? En el libro de Efesios, capítulo 4, del 12 al 15, si lo tienes por ahí, lo busco yo, Efesios 4, del 12 al 15, cuando te habla de los ministerios que Dios ha puesto a la iglesia, te habla de que estos ministerios son el don de profecía, que en el Viejo Testamento el profeta era profeta, pero en el Nuevo Testamento, profeta puede ser cualquiera que reciba que... Efesios 4. 4, del 12 al 15. Así dice. Es un don. Voy a empezar. 4, 12 a 15. Amén. Va a empezar en el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, uh-huh, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, uh-huh, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando la iglesia se reúne, Amén. cuando la iglesia se reúne y están en comunión, los dones que Dios da a la iglesia debe estar funcionando para edificar a la iglesia. Fíjate que ningún don es para exaltar a un hombre. Eso es amén. ¿Entiendes? Nadie puede tomar lo que tú me estabas hablando en el camino. ¿Cómo es? Que es la persona importante. Sí, el protagonismo. El protagonismo. ¿Sabes? Ningún don es para que haya un protagonista. No. Dice, Pablo dice que los dones, las partes, los miembros que a veces son los menos que se ven, son los más importantes. Sí. ¿Me entiendes? Y a veces, hermano, el ministerio de intercesión, que es el que ora para que Dios use al pastor, use el ministerio de música, ese ministerio no se ve, pero se siente. El respaldo. Una vez a Catherine Kuhlman, una de las evangelistas más poderosas que habían, que era presbiteriana, la entrevistó NBC en aquella época, y vino una entrevistadora y dice, ¿y cuál es el poder que usted tiene que la gente se sana? Y abrió las cortinas, yo no tengo poder. Y habían como 15 hermanitas, viejitas todas ellas, de rodillas. Clamando, estas sí. personas son las que provocan todo esto. ¿Entiendes? El ministerio que no se ve. Todo el mundo quiere ser buen evangelista. Todo el mundo quiere orar por las personas y Dios los sane. Todo el mundo quiere esos dones que dan que dan protagonismo. Pero en el cuerpo de Cristo, esto es para que para la la iglesia gloria y sea para que edificada. y la gloria se la lleva a Cuando Dios. cuando la iglesia se reúne y están en comunión, y comunión es una unión en común. ¿Usted sabía eso, hermano? Comunión es una unión en común. Amén. Donde nos sentimos todos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué va a hacer Dios? Derramar las bendiciones. El corazón de un hermano necesita una palabra, viene la palabra de ciencia, y en ese momento le trae palabra de ciencia. Dios quiere comunicar algo, de momento viene el don de la profecía. Amén. Y Dios no le habla al oído, Dios le habla para que la gente reciba, porque Dios habla para el pueblo. Dios habla para el pueblo. ¿Entiendes? Hay un hermano que está bien mal en el mensaje. Aquel recibe, y el que está mal recibe. También. Porque Dios conoce ¿qué? Los corazones. No, Esos profetas de hoy que se pasan hablando en el oído, cuchicheando. A mí eso no me gusta. ¿Entiendes? A mí eso, están ahí y buscando que la persona llore. Porque le hablan cosas como si fueran psicólogos. Yo puedo hacer llorar a una persona, mira, que el pejito que tú tenías y cositas por el estilo, tú sabes. Y juego con los sentimientos, ¿no, hermano? Decir que Dios te ama, claro. Que Dios te va a usar, fantástico. Que la prueba que estás pasando hoy, Dios me dice que te va a dar la victoria. Mira la palabra fresca que Dios tengo. Ay, hermano, todo eso suena bonito. Suena bonito, ¿no? Suena bonito. Y es protagonismo. ¿Entiendes? Traiga la palabra de Dios. Mi alma necesita palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es la que está escrita. La rema de Dios. Esta es la rema de Dios. La rema de Dios cuando se predica la palabra de Dios. El logo de Dios es la palabra escrita. ¿Me entiende? Cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy mirándola, aquí en mis manos tengo el logo de Dios, que es la palabra de Dios. Cuando esta palabra se predica, es la rema de Dios. Y Dios va a glorificar, no al evangelista, no al predicador, Dios va a honrar el libro, la palabra de Dios. La palabra de Dios no cae en tierra. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Es algo más que ibas a decir? No, que esto es bien importante, porque cuando hablamos de unción, hablamos de poder. Claro. Amén. Entonces, cuando estamos unidos, amén, la Biblia dice bien claro allá en el libro de los Hechos que estaban unánimemente juntos. Amén. Estaban juntos y unánimes. Y unánimes, juntos. No había ninguna diferencia. ¿Qué quiere decir? Que estaban en el mismo pensamiento. ¿El mismo sentimiento? En el mismo sentir, alabado. Y eso es lo que muchas veces nos está faltando dentro de las congregaciones. Qué triste, ¿verdad? Como decíamos ahorita, queremos ver la unción y creemos que la unción viene porque aquel está saltando y brincando o porque aquel habla, dice 5 o 6 lenguas, alabado sea el nombre de Dios, y el que habla en lengua se edifica a sí mismo, lo dice la Escritura. Por lo tanto, cuando estamos unidos, amén, con el mismo pensamiento que el Señor nos dice allá en el libro, ¿qué pasó allí?
se manifestó la unción, se cumplió la promesa, el poder de Dios descendió sobre aquellos que estaban allí. Dice la Escritura que se manifestaron hasta lenguas de fuego. Todos fueron llenos. Sí, fueron llenos. Todos no fueron uno llenos. ni otro. No había todos. medida. Amén. Y eso es lo más importante. Todavía en estos tiempos, alabado sea el nombre del Señor, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y Él, Amén. si lo hizo ayer, lo hace hoy, lo hace mañana. Amén. Y por los siglos de los siglos, amén. Tenemos que entender eso, que Dios no se equivoca, que nuestro Dios es veraz. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando empezamos a bifurcar, cuando empezamos a buscar la tangente para lo que es beneficioso y lo que no es beneficioso, el enemigo pone que nos enceguece, nos pone una venda. Y El espíritu que opera en le ciega el entendimiento. Eso es lo que enseña Entonces, la palabra. y creemos que esto está. No. Si la Biblia te habla bien claro, hermano, usted y yo no tenemos que estar persiguiendo las señales. No. ¿Ah? No. Dice la Escritura que las señales seguirían ¿a quién? A los que creen. A los que creen. Estas señales sean a los que creen. Exactamente, pero ahora en este tiempo vemos que estamos siguiendo las señales, buscando señales. Mire, las señales ya las buscaron aquellos reyes, aquellos magos, amén, que iban buscando aquella señal. La siguieron ¿quiénes? Los pastores, para ir donde estaba Jesús, alabado Dios. Pero dice la Escritura en el Nuevo Testamento que ya las señales nos seguirían ¿a quién? Los judíos piden señales. Amén, a nosotros. Los gentiles piden ¿qué? Sabiduría. Alabado sea el ¿Entiendes? nombre Es importante. de Dios. Para que se derrame esa unción, tenemos que estar, mira, la unción poderosa, el poder de Dios que se manifiesta es cuando usted y yo estamos con una comunión tremenda con Dios, alabado, con esa intimidad, alabado Dios, que el Señor entonces manifiesta lo sobrenatural de Dios es manifestado en este mundo natural. No hay más nada. Es así. Hay que hacer una separación dentro de lo que se habla, ¿no? Porque Sí. las personas cogen los textos y los masacran, ¿no? No, Hay textos y que usan en su propio. Claro, y siempre existe poquito. una ley de interpretación que es la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica. Y hasta Pablo usó la hermenéutica, tú sabes. Entonces hablamos al principio, Tomás, al principio cuando empezamos a hablar, hablamos de que el Espíritu Santo en el Viejo Testamento era para el rey, el Amén. sacerdote Eso es y así. el profeta. Entonces, cuando aparece Jesucristo se convierte en nuestro rey, Amén. nuestro sacerdote y el profeta. El todo. Porque la palabra Cristo viene del griego y significa crío. Ujú. Y crío significa ungir. Por eso se le llama a Cristo el ungido de quién? El ungido de Dios. De Jehová. Jesús vino a cumplir, vino a establecer y vino a traer el conocimiento, ¿no? Aun cuando Jesús vivió en la ley, porque la ley viene después cuando muere Jesús, se termina la ley, viene la gracia. Jesús vivió en la ley. Y la cumplió. Por eso es que él cumplió la ley. Amén. Entonces, dentro de la ley, aunque Jesús dejó información, es cuando viene el Espíritu Santo a traer que la doctrina, a traer ¿por qué lo dijo? Para que venga el propósito de Dios a la iglesia, la unción del Espíritu Santo a la iglesia, el menester que él se iba, porque iba a ser que Dios iba a ser derramado. Amén. Dios iba a ser derramado en los creyentes, así como el Espíritu Santo fue derramado en María. Amén. Porque si algo tiene la iglesia en común con María, es que María fue llena del Espíritu Santo para tener aquí al Salvador. Y la iglesia recibe el Espíritu Santo para tener que la unción. El Espíritu Santo se forma la iglesia. La iglesia es producto del Espíritu Santo. Y Jesús fue producto del Espíritu Santo. No hay más nada. Porque así le dice Lucas, que viene el ángel y dice, la nube, vas a estar en una nube y Dios va a depositar en ti. ¿Entiendes? El Espíritu Santo va a depositar en ti la vida. Y es interesante lo que dice un médico, porque Lucas era médico, y tiene que echar a un lado su profesión de médico para hablar en un lenguaje espiritual. Decirle, la unción de Dios va a estar bajo de ti. Y vas a ver que vas a ser concebida del Espíritu Santo. Y es importante que en Jesucristo cumplimos los tres oficios. Amén. Por eso a Jesús en el Nuevo Testamento se le llama el ungido de Dios. Y ese título no se le tira a ningún profeta. En el Nuevo Testamento no se le ve ningún apóstol, se le llama ungido. No vemos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Judas, ni en sus respectivas cartas Tomás. Amén. ¿Me entiende? La palabra ungido.
Sí, ungir con aceite, como un acto de cortesía. Lucas 7, 46, Juan 12, 3, para los que copian o están grabando el programa. Y verifiquen. ¿Me entiendes? Vemos la unción en el aceite cuando se visita a los enfermos, en Marcos 6, 13 y en Santiago 5, 14. Los ancianos dicen que ¿está alguno enfermo? Mira la noticia. ¿En cuántas iglesias se proclama eso? Cuando están todos reunidos. ¿Está alguno enfermo? Ancianos, vamos a orar por ellos. Y eso es lo que dice Santiago. ¿Está alguno enfermo? Llamen a quién. A Walgreens. A los ancianos de la iglesia. Llamen a los ancianos de la iglesia. Cuando decimos ancianos, aclarando. Los ancianos son los líderes de la iglesia. Amén. Úngalo con aceite. Eso es doctrina. Úngalo con aceite. Y después dice, ¿el aceite lo sanará? No. La oración de fe. Sanará el aceite es un símbolo. Se unge con aceite. La oración de fe sanará al enfermo. Y si cometieren pecados, ¿qué? Serán perdonados. Un texto olvidado. Se predica ese texto. Y eso es lo que dice Santiago. ¿Entiendes? La unción o el aceite se usaba en cadáveres. Marcos 14, 8. Marcos 16, 1. ¿Me entiendes? El ser lleno del Espíritu Santo, Tomás, hoy está identificado en estar unido al Espíritu Santo. ¿Sabes? Y esa expresión ungido es una expresión de folclore de los cristianos, ¿me entiendes? Mira, esa persona está ungida. Y eso hemos creado un estatus de gente escogida. No, fulano es el siervo de Dios porque está ungido. Pero el hermanito que está allí limpiando la banca, la hermanita que está recogiendo las ofrendas, ella también es ungida. Gloria a Cristo. Porque ella tiene que el llamado de Dios. Amén. ¿Sabes? Dios no quiere hacer estatus. Dios nos mira a todos iguales. Porque los dones no es para que alguien sea poderoso y famoso. Los dones son para edificar la iglesia. Los dones son para que la iglesia esté llena. Los dones son para que la iglesia sea vivificada. Los dones son para que la iglesia esté unida. Los dones están para que la iglesia trabaje. Los dones están para que la iglesia sea fortalecida. ¿Me entiendes? No es para que fulano o fulana sean los que estén a cargo y sean los dueños de la iglesia. Hermano, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Santo. Ahí estriba, hermano, el funcionamiento del Espíritu Santo. Lo que diferencia a un cristiano que hace cosas para Dios, hermano, es la convicción de ese cristiano, es la fe. Y la fe sí es por medida. Amén. Santo. La fe es por medida y esa medida la tienes que trabajar tú. ¿Cómo tú adquieres fe? Lee la palabra de Dios. Amén. No hay otro, en la Biblia no hay otra fórmula de tener fe. ¿Me entiendes? Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? Y el oír de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? No hay otra. Y hoy en día la iglesia tiene que dejar a un lado esos mensajes de filosofía, esos mensajes raros que hablan de 20,000 cosas y no enseñan nada, hermano. Mensajes psicológicos, mensajes extraterrestres, el culto a los ángeles, como dice la Biblia, el culto a las cosas super espirituales, cosas inalcanzables, el vivir del evangelio. Esas cosas, ya estamos llegando al al filo del programa y vamos a orar por los enfermos. Pero sí, hermano, concluimos. Todo mujer y hombre que quiera buscar de Dios y quiera hacer cosas para Dios, tiene que estar de rodillas. Mientras yo estoy de rodillas, soy fuerte. Mientras yo estoy de rodillas, Dios me va a honrar. Lo que yo haga en secreto, Dios me va a recompensar en público. Que mucha gente quiere ser reconocido en público, pero Dios no lo conoce en el secreto. Por eso dirán en aquel día, Señor, yo no te conozco. Amén. No te conocí, no te vi. Como le dijo Dios a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú si yo no te veo? Cuando tú estás ¿dónde tú oras? Yo no te veo, yo te veo a ti cogiendo por ahí como un loco. Amén. Y eso no es así. La iglesia es iglesia de ley y de orden. Dios le bendiga, hermano.